Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comenzar nuestro primer vídeo que habla sobre los plásticos. En este primer vídeo nos vamos a centrar en tres apartados. Primero vamos a conocer qué es un plástico. En segundo lugar estudiaremos cómo se obtienen o producen. Y en tercer lugar descubriremos cuáles son las principales características de cualquier tipo de plástico. Bueno, pues adelante vídeo. En primer lugar, vamos a saber qué es un plástico. Un plástico es un material flexible, poco pesado, es resistente y también es un buen aislante térmico y eléctrico. Es uno de los materiales más desarrollados en el mundo de la industria por una serie de propiedades bastante interesantes. Pero sobre todo porque es fácil de fabricar, porque es muy económico y porque, entre otras cosas, se le puede dar color y mezclarlo con otros plásticos para mejorar sus características. ¿Pero cómo se obtienen los plásticos? Pues aunque el proceso es un poco largo y complicado, básicamente lo que hacemos es crear un sistema de macromoléculas que enrollamos en forma de madeja. Luego, esa madeja de material lo que se hace es se transforma en pequeñas cápsulas o bolitas o a veces también en forma de polvo, y después se procesa para poder darle forma. Existen principalmente dos tipos de plásticos: plásticos naturales y los plásticos artificiales. Los plásticos naturales más famosos son la celulosa o el corcho. Sin embargo, los plásticos más extendidos y que más se utilizan son los sintéticos. Sobre todo, la gran mayoría de ellos derivan del petróleo, aunque también hay algunos que se extraen tanto del carbón como del gas natural. ¿Y cuáles son las principales características de cualquier plástico o de los plásticos en general? Pues si tuviésemos que definir las principales características de los plásticos, yo creo que principalmente serían estas cuatro. La primera de todas es que es un mal conductor eléctrico. Es decir, no permite el paso de electrones. Por lo tanto, los plásticos se utilizan sobre todo como aislantes eléctricos. Los puedes encontrar, por ejemplo, en los cables de las instalaciones eléctricas. Su conductividad térmica es muy baja. Eso significa que transmiten muy lentamente el calor. Por lo tanto, muchas veces se utilizan los plásticos como aislantes térmicos, por ejemplo, en una sartén para no quemarte. Otra de las características es su resistencia mecánica. A pesar de que son muy ligeros, soportan muy bien los esfuerzos de tracción, de flexión o de torsión. Por eso se utiliza tanto en juguetes o en componentes, por ejemplo, de la aeronáutica. Y finalmente, la última característica es la combustibilidad. La mayoría de los plásticos se queman con bastante facilidad. Y además se caracterizan por desprender unas llamas y un humo de un color y un olor muy característicos. Recuerda que hay otras características, por ejemplo, los plásticos son muy económicos y también permite mezclarse con otros para conseguir mejorar o cambiar las características de unos o de otros. Para finalizar, voy a hablarte de los tres principales tipos o grupos en los que los plásticos se pueden agrupar. El primero de ellos son los termoplásticos. Se caracterizan porque se deforman cuando se les aplica calor y luego vuelven a tomar rigidez, es decir, vuelven a solidificarse cuando se enfrían. Estos tipos de plásticos se caracterizan porque son reciclables mediante calor. Por lo tanto, se pueden procesar varias veces para alargar su vida y conseguir objetos diferentes en cada uno de estos procesos. La temperatura máxima que soportan los termoplásticos es de aproximadamente unos 150 grados. Excepto el teflón, que es un termoplástico un poco especial y que se utiliza, por ejemplo, mucho en las sartenes. Hay otros tipos de termoplásticos, por ejemplo tenemos el PVC, el polietileno, el poliestireno, el metacrilato, el celofán, el nylon. El siguiente grupo de plásticos es el que forman los termoestables. Estos son mucho más rígidos y más resistentes a los cambios de temperatura, pero también son muy frágiles. Estos no se pueden reciclar mediante calor, así que utilizaremos otras técnicas que te explicaré un poquito más adelante. Los más famosos son el poliuretano, la baquelita y la melamina. Y finalmente terminamos con el último de los grupos, que son los elastómeros. Son un poco especiales ya que permiten cierta flexibilidad, es decir, son flexibles. Su composición interna hace que las moléculas se puedan estirar y luego encoger, de tal manera que estos plásticos pueden alargarse o encogerse. Por ejemplo, este plástico o estos plásticos son los que se utilizan en los neumáticos de los coches.
se degradan con el calor, por lo tanto no podemos aplicar un reciclado mediante altas temperaturas, así que utilizaremos también otros métodos. Algunos de los más famosos son el corcho natural, el corcho sintético y el neopreno. Hasta aquí el primero de los vídeos del tema de plásticos. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!